En el programa de esta semana aterrizamos sobre las techumbres de la Catedral de Zamora, al pie de su bellísimo cimborrio bizantino. El arquitecto sanabrés Francisco Somoza nos desvelará las claves de esta maravilla del románico que se eleva sobre las Vegas del Duero. Con Somoza entenderemos mejor por qué Zamora y las fachadas de los edificios de algunas de sus calles y plazas forman parte de la ruta europea de las ciudades modernistas. También entraremos en el interior de la Catedral de Zamora para constatar que tiene algo especial, que sus pequeñas dimensiones es cierto que invitan al recogimiento. Las tallas y obras de arte y su singular retablo mayor cobran una dimensión especial. Entenderemos mejor su visita y esa invitación al recogimiento. Sonreiremos con las curiosas misericordias de la sillería del coro y contemplaremos las salas de tapices del Museo Catedralicio que siguen asombrando a los visitantes que pasean por este escenario. En el programa de hoy nos sentaremos a la mesa de Aurelia Matellán, una mujer que ha dedicado su vida a la cocina, situándose hoy en el sector de la hostelería zamorana con nombre propio, el de Casa Aurelia. Al caer la tarde, charlaremos con la periodista zamorana Ana Pedrero. Pocos como ella conocen también los entresijos de la ciudad del románico. Comienza el programa. Vamos en busca de Narciso, un joven canónigo de la Catedral de Zamora, que nos espera en una de sus puertas. Dicen que la más impresionante, la del obispo. Narciso, dicen los zamoranos que con lo bonita que es la puerta del obispo debiera ser la puerta de la catedral. Sí, bueno, por el emplazamiento realmente es un poco más complicada, pero ciertamente la puerta más hermosa es la puerta románica, la puerta de la fábrica primitiva del templo. Pero la puerta que usamos es esta, la puerta norte. Pero la del obispo se abre. Exactamente, se abre, por ahí accede el obispo para las celebraciones litúrgicas y por ahí también entran y salen los fieles. Habitualmente es abierta, sí. Privilegio, si existe catedral es que hay obispo y que el obispo tenga su puerta de entrada, no está mal. Porque además como vive al lado, pues es muy fácil, son unos metros, poquitos metros. ¿Qué es un canónigo? Pues un canónigo es un sacerdote que forma parte de un equipo, por decirlo de una manera sencilla. Un equipo que tiene el encargo de atender la vida de la catedral, la vida litúrgica, la vida pastoral, la vida también cultural, que es muy grande y mucha, ¿no? En un espacio sagrado y un espacio cultural como es la catedral, como el edificio principal en una ciudad. La Catedral de Zamora, además de ser un icono, es evidente, de patrimonio histórico-artístico y del románico, sigue siendo una iglesia, sigue teniendo culto, sigue siendo visitada por los feligreses. Sí, exactamente. De hecho, las mismas palabras lo indican. Iglesia, pues el lugar donde se reúne la asamblea de los fieles para celebrar fundamentalmente la liturgia, para escuchar la palabra de Dios, la iglesia madre, y es iglesia madre porque alberga lo que da nombre al mismo templo, la cátedra del obispo, el lugar donde el obispo enseña, donde enseña el Evangelio, anuncia el Evangelio, donde celebra los sacramentos, donde nos congrega a todos como pueblo de Dios, sacerdotes y fieles. De ahí la importancia y la centralidad de este templo. Tiene una vida, obviamente, que está marcada sobre todo por las grandes solemnidades del año litúrgico, desde la Navidad a Pentecostés, y también destacamos mucho la solemnidad del Corpus. Un templo del que tenemos más ejemplos en la región, porque ¿qué lugar ocupa la Catedral de Zamora con respecto a las otras 11 catedrales? Es un templo pequeño, pero es muy confortable. De hecho, bueno, hasta tenemos calefacción, que no suele ser habitual en una catedral. Marca un poco pautas arquitectónicas, aunque los expertos en este área pues pueden apuntar muchas más cosas. De hecho, lo más representativo así a bote pronto sería esta cúpula románico-bizantina. Nos recuerda, por ejemplo, la cúpula del Santo Sepulcro, como en una época donde no hay, como decimos ahora, globalización, el mundo está conectado pues por un elemento fundamental que es el elemento de la fe,
Entonces, lo más destacado sería esto, ¿no? Dicen que esta catedral es la más pequeña y la más antigua de la región. Sí, está entre las más antiguas y desde luego es la más pequeñita. Se construye en un periodo de tiempo muy reducido, unos 24 años. En el 1174 ya es consagrada. A lo largo del año litúrgico, el templo, la Catedral de El Salvador, mantiene contacto con los feligreses. Pero, ¿cómo conviven con el torrente de turistas que a diario la visitan? Pues partimos de la base de que la iglesia es una casa de puertas abiertas y ahora lo subrayamos mucho, sobre todo en este pontificado del Papa Francisco. Acogemos a todo el mundo, ¿no? Hay espacio para el culto. Sí que notamos también por parte de los que la visitan, diríamos a otro nivel cultural o turístico, un gran respeto y se convive pacíficamente, ¿no? Muy bien, los horarios están bien distribuidos, los horarios de culto, los horarios de visita turística, visita guiada, visita individual, y la verdad es que hay una buena armonía. Nos pasa con muchas catedrales, que solamente la estampa exterior ya impresiona, pero cuando se entra dentro, sobrecoge. Pues realmente impresiona cuando uno está en la plaza, ver esta Catedral del Salvador, y realmente sobrecoge el interior, ¿no? El mismo retablo, el retablo que de alguna manera pasa inadvertido porque hay otros elementos artísticos más destacados, pero no por inferior calidad, sino porque quizás atendemos más al románico, atendemos más al gótico, un retablo que representa la transfiguración del Señor. Como el título de la catedral es El Salvador, el icono de este título es la transfiguración del Señor, un retablo, una talla en mármol de Carrara, un retablo que es proyectado por Ventura Rodríguez, y a mí personalmente me llama particularmente la atención, pero también en el templo imágenes del Señor, imágenes de Cristo, la más destacada, que además es un poco la más representativa de la Semana Santa de Zamora, el Cristo de las Injurias, y otro Cristo que es el Cristo de toda la vida, por decirlo de alguna manera, de la catedral, el Santo Cristo, y que curiosamente este año empieza a salir del pueblo, por ser el año de la misericordia, año santo propuesto por el Santo Padre, el Papa Francisco, le han empezado el pueblo a dar este nombre, Santo Cristo de la Misericordia. Estamos hablando de tallas que procesionan, como no podía ser de otra manera en la Semana Santa de Zamora. Sí, procesionan el Cristo de las Injurias en dos momentos, el miércoles santo por la noche y luego también esta imagen procesiona el viernes santo por la tarde, en la procesión del Santo Entierro, y hay otra imagen, la del ya mencionado Santo Cristo, que sale en procesión en la noche del viernes santo con una imagen veneradísima de la Virgen, que aquí popularmente se la conoce como Nuestra Madre. Despedimos al joven canónigo para dirigirnos al interior del escenario catedralicio. Ha llegado la hora de penetrar en el templo más impregnado de arte románico de Castilla y León. Sus prudentes dimensiones le alejan de los grandes volúmenes del resto de las catedrales. Es cierta esa sensación de la que hablan los zamoranos, que su interior invita al recogimiento. Comprobamos la belleza de su cimborrio desde el interior, pues se convierte en un manantial de luz cuyos rayos iluminan la sillería del coro, el impresionante y original retablo mayor que destaca por el corte marmóreo encajado entre grandes columnas escoltadas por San Ildefonso y San Atilano. La luz alcanza también la rejería y hasta las capillas más próximas a la cabecera del templo dedicado a San Salvador. Pero la catedral también acoge valiosas tallas, cristos y vírgenes que procesionan, entre ellos el de las Injurias, una imagen muy querida por los zamoranos. Las capillas ocupan sus propios espacios en los laterales de las naves y todo guarda una envidiable armonía estética. Las curiosas misericordias, ocultas bajo los asientos de la sillería de nogal, arrancan más de una pícara sonrisa al visitante, que también se queda fascinado al contemplar la colección de tapices flamencos del Museo Catedralicio. De la mano de Eva María, guía oficial de turismo en Zamora, recorremos el interior para detenernos ante la impresionante sala de los tapices.
Eva, después de casi un cuarto de siglo, ¿sigues teniendo la misma sensación que tuviste la primera vez que te tocó enseñar la catedral por dentro? Sí, la sensación de una catedral pequeña, una catedral románica, una catedral que te invita a la oración cuando entras, en comparación pues, con otras catedrales que tenemos en la comunidad, como que son todas góticas, que son mucho más grandes, que miran hacia el cielo. Esta catedral te incita a mirar hacia adentro. ¿Eso lo nota el viajero, el turista, el que entra dentro de la catedral? Sí, ¿Nota sí lo esa nota. pequeñez románica? Sí, nota lo sencilla que es, le sorprende la sencillez, porque todo lo que así resalta un poquitito más es siempre de otras épocas, pero destaca lo pequeña que es frente a otras que han visto. Hablando de las sorpresas, cuando se llega a la sala de tapices, tanto la de abajo como esta, es impresionante. Se quedan todos con la boca abierta. ¿Qué valor tiene el tapiz? El tapiz es... las tapicerías de Zamora son uno de los mejores conjuntos que vamos a poder encontrar aquí, tanto en España como también en Europa. Tenemos que tener en cuenta que todos ellos provenían de la zona de Flandes, que eran donde se realizaban, y sobre todo porque tenemos uno de los pocos conjuntos del siglo XV y de alto lizo que hay aquí en Castilla y León. ¿Cuál es la temática de los tapices? Hay temáticas diferentes. En el caso de los de Zamora vamos a tener dos temáticas que son la guerra de Troya, Tarquino Prisco, y después vamos a tener la historia de Aníbal. Pero también vamos a tener religiosos, porque a partir del siglo XVI tienen un carácter también didáctico. ¿A qué distancia y qué lugar del mapa, de la geografía, tendríamos que irnos para encontrar tapices de este estilo? Bueno, pues por ejemplo, de la serie de Troya tendríamos que ir al Victorian and Albert Museum de Londres, porque es donde se encuentra uno de estas tapices de esta serie, por ejemplo, o trasladarnos a donde se realizaban, que es en la zona de Bruselas. ¿Hay nombres propios de los autores, de los artistas? Sí, hay documentación sobre quién trabajaba en los talleres, principalmente sobre los pintores, porque a quien se les pagaba era el pintor, el dibujo era el que se cobraba, y era a quien se le permitía el pagar o el tener el derecho para su reproducción. Supongo que las guías seguís contando esas curiosas historias que encierran los asientos de la sillería del coro, donde se sientan los canónigos. ¿Cómo se llama? Las misericordias. Las misericordias O mensuras, sí. Es una de las cosas, sí, que les sorprende muchísimo, porque claro, el decirle a la gente que debajo de esas sillas hay otras cosas que además no tienen nada que ver con la religión y que representan escenas profanas o escenas, vamos a decir, folclóricas, la gente se queda muy, muy sorprendida. Llama la atención las escenas. Sí. Hay algunas subiditas de tono que hay que mirarlas también en el contexto de cómo era la época del siglo XVI, como es, por ejemplo, pues la representación de una lavativa. Una lavativa que se ve muy bien, ¿no? Sí, efectivamente. O, por ejemplo, hay muchas escenas de lucha, hay también, vamos a ver, por ejemplo, leones. En una de las escenas vamos a ver, por ejemplo, cómo un hombre está utilizado como una especie de burro y de él tira como una especie de carro una mujer. Sí. O, por ejemplo, vamos a tener escenas relativas con los monasterios. Vamos a ver, por ejemplo, unos monjes comiendo, bebiendo, jugando a las cartas. O sea, haciendo un poquitito referencia a cómo era la vida. Es curioso cómo está escondido detrás, porque el resto son todas alegorías litúrgicas o religiosas. Por cierto, esta sillería y este coro sí que tiene un nombre de autor concreto. Sí, Juan de Bruselas. Juan de Bruselas es el escultor, bueno, es el taller de Juan de Bruselas quien realiza todo lo que es el conjunto del coro, y sí sabemos también más o menos el tiempo que tardó, muy poquito, 2 años y medio. ¿Notas que ha ido cambiando el perfil del visitante, del turista que viene a ver la catedral? Pues sí, ha cambiado. Antes tenemos en cuenta que no todo el mundo podía viajar, no tenían los medios, no teníamos las comunicaciones que tenemos ahora mismo, y hay cada vez más turista que viene de fuera, ingleses, franceses, alemanes. Tenemos también que es la ruta de la Plata hacia... Peregrinos, hemos visto peregrinos, sí, efectivamente. Además les sellan aquí en la catedral. Efectivamente, esa ruta de la Plata también se está entrando en valor, y ha aumentado también mucho el número de peregrinos que procesionan o vienen por aquí. No abandonamos la catedral. Ahora la conoceremos desde arriba. Vamos al encuentro del sanabrés Francisco Somoza, que nos espera en un lugar insólito, sobre la techumbre de la catedral, al pie del cimborrio bizantino, icono de la silueta zamorana. Somoza,
conoce bien los secretos y las claves que hoy nos permiten, siglos después, disfrutar de esta joya del románico europeo. Pero Paco Somoza, además de arquitecto de prestigio, es un zamorano que domina las artes y siente al románico como una arteria vital en el argumentario cultural del Duero. Paco, no me extraña que algunos os dé por dedicaros a la arquitectura en una ciudad como Zamora. Hombre, no es mala dedicación, pero esta arquitectura que tenemos al fondo nos acompleja, ¿no? Porque verdaderamente esta es una arquitectura asombrosa en esta época, imaginaros, hace 8 siglos, ¿no? Asombroso el lugar donde nos encontramos ahora. Pues estamos sobre una de las naves, o la cubierta de una de las naves, y a los pies del cimborrio, de uno de los elementos más característicos y estilísticamente más singulares de la arquitectura del siglo XII de toda Europa. ¿Por qué destaca tanto en la arquitectura y en ese periodo histórico el cimborrio? Y en concreto este de la Catedral de Zamora. No es muy común, yo vengo a definirlo como una especie de aparición casi marciana, ¿no? O sea, que en el siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII, cuando en esta ciudad en la que hay un predominio absoluto por razones constructivas y por razones arquitectónicas y estilísticas en consecuencia, ¿no?, de la línea recta y de la sobriedad, aparece esta cúpula extraordinaria que nos traslada a otros lugares, nos lleva de viaje casi, ¿no? Es una manera de plantearse aquí absolutamente sui generis y singular y especialísima, y se convierte en una pieza admirada. Y hablando de catedrales, desde luego la de Zamora se sale de la tónica general de los grandes volúmenes del resto de las catedrales. Sí, la Catedral de Zamora es una catedral muy especial, es muy sencilla, es una catedral pequeña, es una catedral que se construye en su mayor parte en un periodo muy corto de tiempo, desde 1151 a 1174, es decir, en aproximadamente 20 años, ¿no?, lo que provoca una unidad estilística ejemplar, ¿no? Aquí esa sobriedad, eso la hace muy silenciosa desde el punto de vista arquitectónico, muy especial. Es una catedral que compite, que los espacios interiores compiten de una manera muy destacada, con mucho margen de ventaja con respecto a otros espacios en los que se justaponen más estilos, más tiempo de construcción, que también aportan sin ninguna duda su singularidad. Pero en esta la diferencia principal es ese espacio cortísimo de tiempo en el que se construye, esa unidad estilística, insisto, en el que se deriva de esto, y el silencio que como consecuencia ambas cosas producen, ¿no? Contribuye a los encantos de la Catedral de Zamora su emplazamiento. Sí, el emplazamiento sobre el que se dudó, como siempre, en el momento de la construcción, ¿no? Sustituye una iglesia, una catedral anterior. Se barajaron en el tiempo de su construcción otras opciones, pero claro, se sitúa sobre la gran roca, en el sitio prácticamente en el que la ciudad se origina en 12 siglos antes de la edad de Cristo, es decir, hace ahora mismo 24 o 25 siglos, ¿no? Que conocemos los primeros signos de asentamientos en esta ciudad, y el lugar es un lugar especialísimo, es un lugar en la confluencia de dos ríos, del Duero impresionante con el río Valdeladuey, que desde hace ya unos siglos desvió su cauce un sismo, ¿no? Pero en su origen era el lugar de la confluencia de dos ríos sobre una grandísima roca de arenisca, que aporta este color característico también a la piedra y a la propia ciudad, que parece una ciudad dorada, ¿no?, una ciudad casi de oro, ¿no? Y una vega agrícola derivada de esa desembocadura, que eran los ingredientes necesarios para fundar una ciudad. Roca alta para defenderse, río para abastecerse y territorio agrícola, y después unos días maravillosos como este que estamos gozando hoy. Paco, donde estamos ahora, ¿podrá ser un proyecto futuro en esa corriente que está llevando a los turistas a las techumbres de los monumentos? Pues sería muy deseable por dos razones. Una, porque poder gozar la generalidad de la gente en visitas, por descontado con la asistencia de guías de estos lugares, de estas vistas, permitiría disfrutar en sí mismo de esa posibilidad. Y en segundo lugar, permitiría una cosa que a mí también me interesa particularmente mucho, que es la comprensión del territorio, de la ciudad y de la historia de la ciudad desde su origen, ¿no?
Eso es muy importante. O sea, entender la ciudad en la que estás es fundamental. Disfrutar de estos lugares es poder aproximarse al cimborrio, tocarlo con las manos, ¿no? Tocar con las manos y percibir la Torre de Salvador, que se construye prácticamente un siglo después de la consagración de la catedral, y que es una torre atalaya asombrosa también, y que contribuye a la defensa de la ciudad. A medida que la torre va creciendo hasta 37 metros que tiene de altura, se van aligerando los 3 cuerpos de campana que la catedral posee, y permite, como antes comentaba, una visión extraordinaria del territorio y del paisaje, ¿no? Y permite comprender las razones por las cuales alguien hace tantos años, no hace tantos siglos, decidió venirse a vivir a este maravilloso lugar. Desde esa atalaya se ve muy bien las caras de la arquitectura urbana de la ciudad. Vemos una cosa muy importante, vemos cómo la ciudad ha crecido, cómo la ciudad se desarrolla en torno a una línea de oeste a este, y cómo esa ciudad se ha ido fortificando y estirando los cercos a lo largo de la historia hasta los ensanches, digamos, que se producen en los albores del siglo XX, y que producen una arquitectura distinta, a veces buena y a veces no tan buena, ¿no? A veces las prisas y la necesidad de albergar a mucha gente en poco tiempo pues ha generado algunos desmanes. Tú siempre has dicho que la ciudad de Zamora siempre ha estado instalada en un escenario, desde el punto de vista arquitectónico, moderno, modernista. Sí. Zamora siempre ha sido una ciudad que ha apostado por la modernidad, siempre, ¿no? En el siglo XII, este cimborrio, la primera expresión absolutamente notable y alucinante de que aquí hubo modernos, ya en el siglo XII, en el que decidieron y apostaron por la posibilidad de construir este aparato tan singular y tan distinto, ¿no? Al final del siglo XIX y a principios del XX hay una impulsión muy importante de una nueva arquitectura en un primer ensanche interior, digamos, ¿no? Que genera una aparición de arquitecturas modernistas y eclépticas que provoca una sensación absolutamente de sorpresa, porque dices, ¿qué pasa en Zamora en ese momento cuando surgen estas arquitecturas tan ajenas a este lugar, ¿no? Siempre apostando por la modernidad? ¿Nos queda? ¿Lo podemos ver paseando por las calles? Lo podemos ver paseando por las calles, sí. Siempre es un lujo pasear por las calles y plazas de una ciudad, acompañado por alguien que sabe traducirnos su arquitectura. Somoza es un extraordinario guía que, más allá de su oficio, como zamorano nos traslada la emoción al contemplar las fachadas modernistas que han convertido a Zamora en miembro de la red de ciudades modernistas. Al llegar a la plaza de Sagasta, nos invade literalmente la arquitectura modernista. Paco, es prácticamente imposible pasear por el centro de la ciudad de Zamora y no percatarse de la importancia que tiene el modernismo en su traza urbana. En la primera quincena del siglo XX se produjo un momento de muchísimo vigor constructivo, como consecuencia también del progreso de los cerealistas, de la gente del campo, ¿no? En aquel momento, y eso dio lugar a una muestra importantísima de arquitectura modernista. Sagasta es un exponente absolutamente admirable de ese momento, pero no solo del Estamos momento, rodeados, además. Claro, sí, pero no solo desde el momento arquitectónico, sino también de lo que de alguna manera origina que este momento arquitectónico se produzca, el momento sociológico, el momento histórico en el cual esta ciudad tiene ese florecimiento que se traduce en esta expresión arquitectónica extraordinaria. Sin duda, este tipo de arquitectura acerca mucho más al común, porque todos contemplamos y nos asombramos del colorido, de la diversidad tan grande que no hay ni una fachada igual. Sí, y tanto como el modernismo, ya te digo, que el eclecticismo, o sea, es un momento, son los árboles de un siglo, siempre en los árboles de un siglo parece que hemos hecho borrón y cuenta nueva del siglo anterior. A principios del siglo XX, los edificios empiezan a nutrirse de elementos vegetales, de elementos ornamentales de todo tipo, elementos mitológicos,
en esa especie de profusión de formas y de aspectos y de contenidos en los que todo se quiere relatar y todo se quiere relatar a la vez. Es un momento muy expansivo y, como todos los momentos de gran expansión estética y también cultural y de muchas inquietudes, ¿no? Y esta situación también que se está viviendo de la preguerra, de la Gran Guerra Europea, ¿no? Todo eso va a contribuir a generar este entorno de edificios interesantísimos, con cerrajerías complejas en las que todo se cuenta de una manera especial, ¿no? Y se quiere contar, como digo, todo a la vez, todo en el mismo sitio. Lo que contribuye a darle colorido, darle vida a los propios edificios. Claro, evidentemente el color es un ingrediente más y muy importante, ¿no? Estos edificios que son de alguna manera deudores del modernismo también catalán, ¿no? Que tanto influye, y del modernismo belga, ¿no? Que tanto ha influido en todos los arquitectos de esa época, ¿no? Gaudí, Domènech Montaner, Víctor Horta. Todos esos atributos son coloreados para intentar generar todavía más expresión, más exceso, ¿no? Y en ese momento todo eso se pone de manifiesto a través de estos elementos arquitectónicos, con la sorpresa que producen además en una ciudad como Zamora, una ciudad tan sobria tradicionalmente, ¿no? Después de lo que hemos sufrido en esta región, en muchas de las ciudades, por los efectos de la piqueta de los años 70 y del crecimiento urbano, el mantener todavía barrios y edificios de este talante es un sueño. Es un sueño y es un efecto derivado de la forma de crecimiento de esta ciudad, que es singularísima. O sea, aquí la ciudad crece de oeste a este, de manera lineal, porque no puede crecer de otra manera. Y ese crecimiento hacia el naciente va generando un desplazamiento del centro a lo largo del tiempo, y ese desplazamiento del centro provoca la conversión en periferia de las zonas más antiguas. Esa conversión en periferia, es decir, en una parte de la ciudad despreciable, como son todas las periferias, se convierte en un agente conservador de la ciudad misma. En la época que estamos recordando, los mercados formaban parte de la traza urbana. ¿También a ellos les llega, a estos edificios, les llega el modernismo? No, estos edificios son la modernidad. Estos edificios son la transformación de los espacios exteriores en espacios también exteriores pero cubiertos. Es decir, tienen esa doble condición de grandes espacios cubiertos para mejorar las condiciones de salubridad, que es una cosa que también nos llega con la luz, nos llega con el final del siglo XIX y con principios del XX. Este edificio de Zamora es justo la metáfora más importante de la modernidad, y esa expresión fantástica de la luz a través de esa gran vidriera, ¿no? Que parece un sol, con un espacio interior verdaderamente apabullante. O sea, un lugar absolutamente insuperable. Paco, no solamente más convencido, sino que ahora entiendo por qué Zamora está dentro de la ruta europea de las ciudades modernistas. Claro, sí, además de forma especialmente singular, porque claro, que aparezca esto en Bruselas en los tiempos en los que aparece, ¿no? Este movimiento, o en Barcelona, ¿no? Que son ciudades que tienen un arraigo cultural y una efervescencia en aquel momento determinante para consolidar este tipo de movimientos de vanguardia, tiene una cierta lógica. Que esto suceda en Zamora es menos comprensible, es más inesperado y en consecuencia es más atractivo. Porque veo, no has perdido la buena costumbre de seguir dibujando todo lo que ves. Supongo que tendrás algo de la Plaza Sagasta en la libreta. Pues yo creo que sí, que tengo además uno reciente de... Ahí está, sí. ¿Cuántos cuadernos de dibujo tienes ya, Paco? Pues esta debe ser la 409 o algo así. ¿Siempre has pintado? ¿Siempre has dibujado? Desde hace unos años convertimos... Yo viajaba con Javier Bellés, que es un amigo casi hermano, ¿no? Y llevábamos siempre un cuaderno de viajes, ¿no? Y mirar las cosas con ojos de viajero siempre es más interesante que mirarlas con ojo de no viajero. Amigo Paco, ha sido un placer pasear contigo por la ciudad modernista y por la ciudad románica. Pero tu último proyecto, el San Gil Plaza, es un pequeño hotel que dicen que es el más pequeño de esta región y donde, por cierto, ¿cómo le has estructurado? Porque ni es románico y supongo que sea modernista. Son aproximadamente entre 7 o 7, ¿no? Y dicen que es un museo vanguardista, ¿o no? Sí, bueno, alberga una interesante colección de cuadros, ¿no? Y los alberga porque yo creo que este tipo de instalaciones deben tener un poquito más de alcance que el de dar solo cobijo, ¿no? Tienen que dar cobijo y también generar sorpresas,
porque la gente cuando viaja le gusta que la sorprenda. Se llama el hotel Plaza San Gil Plaza, por el sitio donde está. Pero no solamente es pequeño porque tiene solo 7 habitaciones, también es pequeño, según dicen en Zamora, porque es que tiene las habitaciones pequeñas. Claro, tiene las habitaciones pequeñas porque cuando actuamos sobre una planta de 60 metros cuadrados y tenemos que meter todas las instalaciones que un hotel de estas características requiere, ascensores, escaleras, una zona de recepción para los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues inevitablemente el sitio que queda para las dependencias, para las habitaciones, no puede ser muy grande, ¿no? Antes de marcharnos, visitamos el nuevo proyecto de Paco Somoza en la antigua Plaza de San Gil. Se trata de un pequeño hotel de apenas 7 habitaciones que alberga una interesante pinacoteca de la que disfrutan solo los huéspedes de este diminuto hotel marcado por una arquitectura de luz y vanguardia. Por un momento abandonamos la ciudad de Zamora y nos dirigimos ahora a la localidad zamorana de Villaralbo, a corta distancia de la capital. Allí nos espera Aurelia Matellán, una mujer que forma parte de la cocina zamorana. Su restaurante, Casa Aurelia, es toda una referencia. Aurelia, ¿este es tu restaurante? Sí, ese es mi restaurante. ¿Y tu hotel? Y mi hotel. Cuando decidiste dejar la Plaza Mayor de Zamora para venirte aquí hace 25 años, te decían que estarías loca. Sí, decían que pobrecita. Cuando hacíamos el edificio decían pobrecita, pobrecita, ¿dónde irán estos infelices? La gente del pueblo, claro, la gente del pueblo. ¿Y 25 años después? Y 25 años después, cuando vinimos, había tanta gente que era insoportable el aguantarla. Bueno. Llegaba la gente al medio del pueblo, de colas de coches y de todo. ¿Y eso tuvo que ver algo en todo eso, tu forma de cocinar? Yo creo que sí. También mi marido, el pobre, que también trabajaba, era un trabajador neto y tiraba la cocina como un... Bueno. Tú ahora ya estás de descanso. Bueno, sí. De descanso, o sea, de jefa, sí, de sí, todo. Sí, sí. Vamos al restaurante. Vale. Vale, Vale. muy bien. Aurelia, quiero que sepas que me encanta el estar contigo y en tu casa. Y además aquí, que fue donde empezó todo. ¿Dónde empezamos? Empezamos poquito a poco. Después de muchos años, más de 25, de dedicarte a la hostelería, de sacar adelante este negocio, ¿ha merecido la pena? Sí, sí, Sí. porque le da un porvenir a mis hijos. Yo también de cualquier manera lo tenía, porque he sido una mujer muy trabajadora y muy emprendedora, pero yo quería darle a mis hijos pues algo que no les dejé terminar la carrera, por lo menos que ellos tuvieran sin terminar la carrera, pero algo para poder vivir toda la vida. Aunque, Y bien, porque vamos, el bueno, complejo de trabajando Casa mucho, Aurelia era muy grande. pero trabajando mucho, ¿eh? Oye, todo lo que tú has hecho durante todos estos años, las personas que han venido a comer a tu casa, Sí. las comandas que has preparado, los Sí. platos y todo eso, ¿es gastronomía? Sí, sí, todo esto ha sido mucha ilusión de que la gastronomía que había en Zamora, la gente cuando viniera la probara. Pero tú siempre lo tenías muy claro, que tú Yo estabas sí. dando una oferta gastronómica, Yo sí. porque ahora todos los restaurantes hacen gastronomía. Yo sí. Y Antes entonces, dabais de comer sí. y hacíais gastronomía. Sí, pero yo estaba convencida de que en mi casa la gente cuando viniera iba a quedar satisfecha. Pero lo hiciste bien, porque que se desplazara desde Zamora, desde muchas zonas, hasta Casa Aurelia, Villaralbo, a comer, que había filas de coches que yo he visto no hace tanto tiempo. Eso es impresionante, ¿eh? Mira, Eso- yo solo te digo que un año, el día de San Valentín, iba la gente a las 2 de la mañana a tomar un vino a Zamora con un papel que marcaba el 32, el número 32, porque no teníamos tanto restaurante como ahora también, teníamos Sí. menos. Iba la gente a Zamora a las 2 de la mañana y volvía a cenar. Tu generación conocía prácticamente a toda la clientela. Y además, por su nombre. Sí, pero aquí todavía se sigue. Por ejemplo, la gente que yo tengo hace mucho tiempo trabajando, cuando viene,
ya son conocidos. Claro, claro. Ya es como si fuera una familia. Vienen como si fueran familia. Sí, Vienen y dicen, oye, mira, este niño yo quiero que me le pongas esto o lo otro, aunque no sea el menú. O sea, que vienen como si fueran familias que son nuestras. Que son nuestras. ¿Y cuál fue, qué es lo que mejor se te dio en la cocina? Trabajar has trabajado muy duro, Sí, incluso la huerta, pero sí. ¿qué es lo que mejor se te dio? ¿Los guisos, el arroz o...? Es que antiguamente era lo que venían a comer la gente. El arroz, la paella. La que no hacían en casa. Eso, sí, claro. Venía la gente de los pueblos a comer la paella y tenías que hacer 5, 6, 7 kilos en aquellos comedores pequeños y se levantaba la gente, se sentaba y todo el mundo comía paella y paella y paella y paella. Después aquí ya ha sido diferente, mucha carne a la brasa, churrasco, el chuletón, también damos mucho lechazo, mucha molleja, mucho langostino. Vienen a por pulpo a la brasa, vienen a pulpo a la gallega, vienen a mollejas a la zamorana, mollejas a la plancha, un poco de todo. Lo llevan muchos boletos, que yo soy de la tierra de los boletos. De Rabanales de Ariste, Rabanales. y el nombre de tu pueblo. Entonces, de Fradellos, que hay una fábrica aquí, Claro. nos los traen directamente. Claro. ¿Te acuerdas cuando le dábamos una patada? Sí. ¿Y no les bueno, comíamos? bueno, y si mi madre me ve que comía un boleto, me mataba. Casa Aurelia tiene garantizada la continuidad. Los hijos de Aurelia, Javier y José, están al frente del complejo hotelero. Será José quien se incorpore a la mesa de tertulia. José, de alguna manera, la trayectoria de tus padres y de Casa Aurelia te condicionará ya para siempre. Hombre, te condiciona a seguir sobre todo además pues con esa labor de trabajo que en su momento ellos implantaron. O sea, ellos funcionaron siempre con una cocina tradicional y nosotros lo que hemos seguido ha sido un poco esa línea y es lo que te condiciona, que te conocen por esa línea, por la cocina tradicional que ellos en su momento dieron nombre a esta casa. Y lo bueno de esta generación es que consiguieron que en aquellos años la gente se desplazara, cogiera los coches y hiciera kilómetros para ir a comer a un sitio, pero por la comida, no por las modas, no eso, porque se comía bien. Eso es todo un éxito. No, eso, a ver, con la crisis se nota, entonces todo ha perdido, pero bueno, nosotros en su momento apostamos por venirnos aquí, a 3 kilómetros de Zamora, y no podemos quedarnos quietos, entonces nosotros nos movemos, hemos ido evolucionando dentro de lo que es seguir con una cocina tradicional para que la gente siga viniendo. Bueno, supongo que algunos de los platos que no son todos los de la comanda del restaurante, pero algunos llevarán todavía el sello de tu madre, ¿no? Sí, tú ten en cuenta que yo vengo siguiendo la estela de ellos, o sea, entonces todo lo que hoy prácticamente hoy se sigue haciendo es lo que yo he aprendido de ellos. De lo que tenemos encima de la mesa, pues podemos empezar desde un garbanzo de Fuentesaúco, un plato además con un producto de aquí, por supuesto, a una sopa de ajo con huevo y jamón, a los bacalaos, en este caso tenemos un bacalao al ajo arriero, pero lo podemos también hacer un bacalao a la tranca o puede ser un bacalao con pisto de nuestra propia huerta o incluso un arroz a la zamorana o las carnes, allí tenemos una ternera de aliste, y, por supuesto el lechazo. En este caso aquí tenemos unas chuletillas de lechazo, nosotros prácticamente es uno de los platos que más trabajamos, aparte de tener en carta una paletilla o una pierna. La gente viene buscando la chuletilla. La chuletilla. Eso es vender el lechazo exactamente igual. La chuletilla el lechazo, o sea, sale de lo que es la cuna que nosotros llamamos. Entonces, la chuletilla hoy en día, además, con la IGP aquí en Zamora, pues como puedes comprender, pues todavía tiene más valor el que la sigamos manteniendo y que la tengas en carta porque la tienes porque el cliente te la pide, que es lo que realmente sigues manteniendo y sigues buscando. Supongo que eso siempre pasó en Zamora, con más o menos ímpetu, pero el bacalao y el arroz a la zamorana siempre estaban ahí. En mi tiempo también, sí. Es un buen arroz. Entonces tiraba más la gente quizás por la paella. El arroz a lo mejor lo tenían un poco menos conocido, pero también lo pedían. Sin embargo, ahora es el arroz a la zamorana el que triunfa por encima de... Sí. José, hay muchos restaurantes y muchos nombres para esos restaurantes. Pero en tu caso, el seguir al frente de Casa Aurelia, que es el nombre de tu madre, que es el nombre de una cocina, que Zamora todo el mundo conocemos, eso se va a marcar para siempre. No es un restaurante más, no, es
Casa Aurelia. Hombre, como bien te habrá contado ella, de hecho el restaurante de Zamora no se llamaba así, se conocía por el nombre de Aurelia. Entonces, cuando decidimos tomar y arrancar aquí, estaba muy claro que el nombre era suyo. Y, por supuesto, porque era la casa que se conocía, Casa Aurelia. Y con eso es con lo que hemos seguido, con lo que seguimos batallando, con lo que nunca vamos a dejar el nombre de Aurelia, va a estar por encima de todo. Y eso es lo principal, y más que nada por su nombre, pues porque tiene una trayectoria en un Zamora del ayer, del de hoy, y esperemos que siga siendo la trayectoria del mañana y que Aurelia, Casa Aurelia, siga conociéndose por todo ello. La noche extiende su manto sobre la ciudad del Románico. En una de sus calles, y frente a un emblemático edificio modernista, nos espera Ana Pedrero, una curtida periodista que conoce como nadie las esencias de esta pequeña ciudad del Duero. Y a las periodistas os inspira la noche zamorana. Hombre, a las periodistas nos inspira la noche zamorana y a los no periodistas. Zamora es una ciudad preciosa. Es verdad que ahora está un poquito parada la noche, pero para pasear y para perderse es una ciudad preciosa. Y es un placer además pasear y perderme contigo, compañera. Oye, por cierto, Ramos Carrión, ¿quién fue? Pues era un músico, un autor de zarzuela, y Zamora le dedicó este teatro, que está recién rehabilitado. Y la verdad es que, bueno, yo creo que ha quedado precioso. Se recuperó su color original, que antes era blanco. El zamorano estaba ya acostumbrado a verlo de blanco, pero su color original era de este azul, así, y a mí me encanta. Oye, Ana, a los zamoranos y a las zamoranas, a la hora de definiros, ¿sois más modernistas, más peregrinos, más románicos? Yo creo que somos más románicos, pero bueno, ojalá seamos modernistas llenos de miradores y miremos un poquito para adelante y para el futuro. A mí me encantaría, ¿eh? Ana, hoy hemos estado en la catedral y además pisando sobre las techumbres, ¿no? Casi tocando con los dedos el cimborrio, sintiendo el románico, como en ningún otro sitio se puede sentir. La sensación que hemos percibido, los que vivís aquí, la tenéis siempre. ¿Tanto os impacta un monumento como una catedral románica y todo lo que significa el románico para los que vivís en esta ciudad? Hombre, yo creo que sí, claro, yo te puedo hablar por mí y tengo la suerte encima de que vivo en pleno corazón del casco antiguo, y la verdad es que cada vez que paso, yo soy de las que se para a admirarlo, pero hombre, quizá estás tan acostumbrado que a veces no lo valoras tanto, pero sí que yo creo que el zamorano enseña sus iglesias y su románico como un tesorito, como un lujo, sí que hace esa rutita. ¿Y cómo es la ciudad? No pretendo un análisis exhaustivo, pero sí esas 4 pinceladas de la ciudad. ¿Cuántos viven? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus potes, sus activos y sus recursos económicos? Bueno, pues Zamora es una ciudad pequeñita, somos 64.000 habitantes. Es una ciudad que vive básicamente, porque es una ciudad rural en el fondo, es una ciudad que está todavía muy entroncada en núcleos rurales. Hay poquita industria, pero sus grandes bazas, pues aparte de lo bonita que es la ciudad y su trazado, su gastronomía, productos de primerísima calidad, ese Duero maravilloso que nos atraviesa, y bueno, yo creo que una gente muy hospitalaria. Hay veces que hay ese mito de que la gente castellana es fría, y yo creo que para nada. En Zamora la gente es muy acogedora y muy hospitalaria. Practicamos poco el deporte nocturno de pasear, de charlar a la luz de la luna. Hacerlo con la periodista zamorana Ana Pedrero cobra una doble dimensión, pues en sus calles y en la historia de la ciudad, sus propios textos personales y la obra de su padre, el pintor y escultor Antonio Pedrero, nos aborda en el callejero urbano. Ana, supongo que el merluz y esa escultura de bronce te dirá algo. Hombre, la escultura me dice mucho, me dice mucho. Es una cofradía, la de la Mañana, la de Jesús Nazareno, que tiene su sede en esta iglesia. Mi abuela tuvo un restaurante de 50 años enfrente, sí. Claro, pues toda la familia estamos muy vinculada. Y ¿el de la golondrina? Claro, el de la golondrina. De hecho, bueno, a mí Ramón Abrantes, que era un escultor de aquí de Zamora, me llamaba todavía Golondra por mi abuela.
Y bueno, pues mi padre son los recuerdos que tiene desde niño y bueno, pues lo pudo plasmar en bronce. Bueno, pero aún más, en las esculturas de tu padre. Claro, por eso. Oye, ¿qué tal tu padre? Mi padre está estupendo, está hecho un toro. Pintor, fundamentalmente, y escultor también. Y artista, en definitiva, ¿no? Sí, es un pintor y escultor y artista. Un enamorado de Zamora, la ha difundido mucho con su obra y bueno, pues yo creo que no se entendería tampoco ni Zamora sin Antonio Pedrero, pero Antonio Pedrero sin Zamora tampoco. ¿Y la Ana Pedrero, periodista, pinta, esculpe, talla o canta? Pues la Ana Pedrero, periodista, canta. ¿Canta? Pinta muy poco, no pinta nada. Y bueno, esculpe a veces con la palabra, lo intenta. Sí. Pero bueno, yo creo que eso lo intentamos todos de vez en cuando. Tú estudiaste solfeo, además, ¿no? Sí, de solfeo y piano. Por cierto, que ahora tienes un proyecto con tu padre, con el pintor Antonio Pedrero, que además firmáis los dos, ¿no? Sí, bueno, pues es una cosa que lo he tenido que perseguir casi con la soga al cuello y después de muchísimos años pues he logrado que estamos haciendo una carpeta juntos, son grabados de él, con una técnica que hay digital nueva, moderna, y los textos son míos, entonces bueno, pues se acompaña cada dibujo de él, pero que es un poco un repaso a toda su trayectoria. Hay dibujos desde el año 57 hasta ahora. ¿Qué os pasa a los zamoranos y a las zamoranas con la Semana Santa? ¿Os han inoculado ahí? ¿Hay algo, hay alguna pócima secreta que os mantenga tan en vilo, con tanta pasión? Pues yo creo que la pócima la mamamos en la cuna, Javier. ¿Sabes lo que pasa? Que la Semana Santa vertebra muchas cosas en esta ciudad. Es una implicación muy fuerte del pueblo con sus tradiciones, con su fe. De hecho, por eso está declarada Vic, es la única que hay ahora mismo por la Junta. Y no es tanto, fíjate, el valor artístico ni cultural, sino esa implicación tan fuerte popular. Zamora parece que resucita el día que matan a Cristo y parece que se vuelve a morir el día que resucita. Así que a ver si, yo siempre digo que a ver si el Merlu nos levanta todo el año para otras cosas con esa misma pasión, que nos iría muy bien. Ana, como tú has sido jefa de redacción y has dirigido medios en tu ciudad, aparte de otras responsabilidades que has tenido del oficio, ¿cuántas veces has titulado por eso de Zamora, la ciudad que concentra el mayor número de edificios románicos? Hombre, sí, muchas veces. No porque sea sabido no hay que venderlo. O sea, Zamora tiene muchas más cosas para vender, pero está claro que el románico, pues ahí está, que yo siempre digo que es símbolo de que fuimos una ciudad muy pobre, fuimos muy pujante en la Edad Media, luego ya no hubo dinero para edificar Renacimiento, Barroco, y por eso nos quedamos pues con todo el románico intacto, y ahora es un tesoro. Es la ciudad con mayor concentración de toda Europa, y además ha habido unos planes que se llaman Zamora Románica que han funcionado muy bien, porque ya no solo que haya muchos románicos, que está en perfecto estado, y claro, para quien enseña la ciudad, por ejemplo, cuando vienen amigos de fuera, pues siempre es un orgullo poderlos llevar pues a 20, 22 iglesias en un casco urbano muy próximas unas a otras, en perfecto estado, y muchas además en uso, todavía como al culto, vamos. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Solo hemos querido recordar lo bonita que es la Catedral de Zamora, aunque para ello hayamos tenido que tocar con nuestras propias manos su cimborrio bizantino. También os recordamos que en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión tenéis toda la colección de arcones. Su revisión os permitirá conocer mejor esta tierra que es la vuestra. Hasta la próxima semana.